buenos días a todos. Me llamo Eladio Blanco y soy el encargado de coordinar esta mesa. Muchas gracias por venir, que siendo sábado a primera hora pues cuesta un poquillo, así que gracias a todos. Os recuerdo a los que presentáis la comunicación que tenéis 10 minutos y cuando quede un minuto nada más os pasaré una tarjetilla para que vayáis terminando. Las preguntas serán al finalizar todas, tendremos unos 15 minutos aproximadamente y ya está. Así que vamos a empezar con Elizabeth Marco Aroca, que nos va a presentar la comunicación titulada Nuevo escenario de resocialización, el papel de los centros de acogida de menores migrantes no acompañados como agentes de socialización. Bueno, pues nada, también agradeceros la presencia, como ha dicho el compañero, porque un sábado por la mañana pues es de agradecer. Bien, como solo tenemos 10 minutos, voy a ser muy rápida y me imagino que luego si a alguien se le queda alguna cosita o prefiere preguntar algo que yo no he comentado, pues voy a intentar resumir la comunicación, que ya es bastante. Bien, yo vengo de la Universidad de Valencia, pero comparto la labor docente con la dirección de un centro de menores, en este caso de un centro de menores específico de menores inmigrantes. Y bien, un poco la idea que os voy a presentar, como bien dice en el título, pues es el papel que realmente tienen los centros de acogida, y como centro de acogida me refiero también a los profesionales y al proyecto educativo. Falla el mando. ¿Lo puedo pasar de la mano? Bien, pues en principio el papel que tenemos los centros de acogida y en este caso los profesionales que llevamos a cabo los proyectos educativos o la práctica socioeducativa realmente influye directamente sobre los procesos de inclusión o de exclusión social de estos menores migrantes. Los menores migrantes no acompañados como fenómeno social no son una realidad específica de la Comunidad Valenciana, como bien sabéis, y ni mucho menos del Estado español, está presente en todo el contexto europeo. Por tanto, cuando hablamos de menores migrantes tenemos que estar hablando de un fenómeno social que tiene una repercusión a nivel internacional. En el caso de Valencia, deja de ser una zona de paso. Los chavales pasaban por Valencia cuando circulaban hacia destinos como Barcelona o Bilbao, el norte en general. Dejó de ser a partir del 2004-2005 una zona de paso para ser una zona de destino. Así lo declaran algunos informes hechos sobre la cuestión. A partir del 2005, por el incremento de llegada de menores migrantes no acompañados, en el sistema de protección de la Comunidad Valenciana empiezan a reorganizarse los primeros cambios que nos hablarán de una transformación de la propia red de centros, del tejido institucional, pero también de la visión de la protección de estos menores. En este sentido es donde entramos nosotros. Yo trabajo para la entidad Fundación Amigó y a partir del 2005 se reorganiza uno de los centros existentes en Valencia, en la provincia de Valencia, con 25 plazas, se reorganiza para la atención de menores migrantes, solo para menores migrantes. De la misma manera se reorganiza otro centro que en un principio lo tendrá, que son los dos de titularidad propia de la Generalitat, pero que lo gestionará la propia Generalitat, que en el 2008 se delega esta gestión a la Fundación Amigó. Por tanto, desde el 2005 y en la actualidad, la Fundación Amigó está gestionando los dos centros de acción educativa con menores migrantes, que son 50 plazas en total, más además 2 pisos tutelados con 4 y 6 plazas. Por lo tanto, hemos atendido 60 plazas específicas de menores migrantes. En estos años de trayectoria, y siendo muy breve porque tengo que resumirlo mucho, hemos experimentado algunos cambios en la llegada de menores. Se han producido algunos cambios pequeños en cuanto a la nacionalidad. A pesar de que el grosso de los chavales suele ser de origen marroquí, también hemos experimentado, y es un tema importante y más ahora, la llegada de otros chavales de orígenes, procedencias que hasta el momento no habíamos tenido, como por ejemplo Pakistán o la India. Bien. En cuanto a la edad, es el cambio más importante porque durante estos años hemos experimentado la llegada creciente de un número de chavales cada vez con edades inferiores, sobre todo en cuanto se refiere a los menores magrebíes. Se ha experimentado un incremento de los chavales con edades entre 15 y 16 años y
esto vincula directamente con una diferencia, un cambio en las estrategias de migración de los chavales. No es lo mismo aquellos primeros chavales que llegaron con 17 años, muchos de ellos habían estado mucho tiempo en Marruecos esperando para poder cruzar la frontera, y en el incremento de estos chavales se ve o se experimenta otro tipo de estrategias que tampoco voy a entrar por el tema del tiempo. Bien, realmente la aceptación y la dinámica en los centros de estos chavales evidentemente se ve o se refleja a través del proyecto migratorio. El proyecto migratorio, Chateau lo define como un proceso de una proyección de intenciones, deseos, etcétera, pero tenemos que ser conscientes de cómo se crean estas expectativas en el caso de los más menores. No tiene nada que ver con un proyecto migratorio de un ser adulto. Sí que es verdad que el tipo de estrategia o el tipo de proyecto migratorio que trae consigo el chaval, la vinculación que la familia ha tenido con esa estrategia migratoria o la aceptación por parte de la familia influye sobre la llegada del chaval y su aceptación a la dinámica del centro. Estoy hablando todo el rato en clave masculina, no de una manera estigmatizante, sino porque nosotros solo hemos atendido varones. Sí que se han encontrado algunas menores no acompañadas que han llegado a los sistemas de protección, pero en el caso de Valencia son casos mínimos. La evolución de los proyectos educativos que nosotros llevamos a cargo, realmente ha venido condicionada desde tres ámbitos. Un ámbito es el institucional, es decir, la reorganización de los centros en función de la nacionalidad de los chavales, lo que ha traído sin duda es una estigmatización y guetización muchas veces del colectivo. Por otra parte, el ámbito jurídico, es decir, esta ambivalencia entre la protección, porque estos chavales como menores tienen que ser protegidos, pero también son migrantes, inmigrantes, y por tanto también ejerce el control la ley de extranjería, supone y condiciona nuestro trabajo. Es decir, los chavales que entran al centro con 16, 17 o 15 años van a estar tutelados por su situación de desamparo hasta los 18 años. Por tanto, esto condiciona la evolución del proyecto, porque en realidad una de las finalidades claves de nuestro trabajo es preparar a los chavales para que con 18 años tengan las capacidades y las habilidades suficientes para desenvolverse autónomamente. Y por último, el ámbito socioeconómico. Nuestras actividades, nuestras dinámicas han venido condicionadas por la estabilidad o por la disposición de la estructura socioeconómica. Es decir, ahora mismo, con la situación o el panorama sociolaboral que tenemos en nuestra realidad española y valenciana, para estos chavales nos encontramos con una escasa oferta de trabajo, por tanto, imposibilidad para hacer o para regular su documentación en referencia al permiso de trabajo. También nos encontramos con una competencia mayor por los recursos, es decir, otros colectivos empiezan a demandar esos recursos que antes, hace unos años, no pedían otro tipo de colectivo y por lo tanto los menores accedían fácilmente, y además nos encontramos con una generación, con una creación de un itinerario concreto para los chavales migrantes que evidentemente condiciona nuestro trabajo de integración social y de normalización de la presencia de estos chavales en todo tipo de recursos. Bien. La importancia que nosotros le damos al centro de acogida, y me refiero al centro de acogida como escenario de socialización, es decir, escenario donde tienen lugar una serie de actividades y una serie de premisas educativas, porque realmente en nuestros proyectos una de la parte importante es la parte educativa, condiciona la experiencia del chaval y, por supuesto, la integración en nuestra sociedad. Es decir, olvidarnos de que estos chavales, lejos de ser migrantes o no ser migrantes, son adolescentes, supone un reto de trabajo. Supone un reto de trabajo para unos chavales que simplemente por el hecho de que a los 18 años tendrán que buscarse la vida en una sociedad donde a los 18 años pocos son los que se buscan la vida, evidentemente me refiero solos, sin acompañamiento de un adulto o de un familiar a cargo. Por tanto, supone también un trabajo que nosotros valoramos, que más allá de conseguir, que evidentemente tenemos que intentar conseguir la regularización de la situación del menor migrante, más allá de eso tenemos que trabajar también de una manera, en un carácter educativo, es decir, son chavales que al fin y al cabo en los centros lo que cumplimos es la sustitución de las funciones de la familia, y cuando me refiero a la familia me refiero ante una función de crianza, ¿vale? No un modelo familiar concreto, sino a cumplir unas funciones. Ese es nuestro trabajo. Por tanto, la experiencia, el tipo de relaciones, el tipo de actividades, el tipo de dinámica que nosotros, el tipo de cotidianidad que nosotros creamos en el centro, consideramos que es la pieza clave para trabajar con adolescentes y olvidarnos de esta faceta de migrante que tienen y que además les viene impuesta jurídica y normativamente.
Por tanto, entendemos que el menor, dentro del proceso de socialización, es decir, en esta experiencia de unos años de tutela, tiene que ser sujeto activo de su proceso, tiene que ser consciente de su realidad y, por tanto, participar de todas las decisiones. No podemos decidir cuál es el itinerario formativo laboral de un chaval sin contar con su opinión. Tiene que ser un sujeto individual, es decir, la institucionalización deshumaniza. Evidentemente, trabajar con 25 chicos en un centro tiene su sesgo de primeras, y es que es muy difícil trabajar a nivel individual. Eso se tiene que trabajar con consciencia y, por lo tanto, los educadores tenemos que ser conscientes de que en nuestro trabajo tenemos que atender a los chavales de manera individual, debemos de evitar caer en el hándicap de educar con el grupo. Y, por último, transmitir una serie de valores, y cuando me refiero a valores me refiero también a conocimientos y a experiencias que le permitan, pues, tolerar la diferencia, y, por tanto, son los educadores los primeros que tenemos que estar preparados para trabajar y formados para trabajar con la diferencia. En los proyectos educativos de la Fundación Amigo, el educador es el referente, es decir, es el papel clave, la pieza angular de todo proyecto, de toda actividad, de toda dinámica. Más allá de las actividades, que ahí he puesto pues, la inmersión lingüística, la emancipación, todo el tipo de actividades que se hagan en el centro, tienen que girar en torno a la figura del educador, porque al fin y al cabo estos menores se les llama menores no acompañados por una referencia jurídica, pero evidentemente tienen que estar acompañados por los profesionales que son los que van a ejercer ese papel de agente significativo de referencia. Por tanto, en este sentido, nosotros consideramos que es el educador la pieza clave para trabajar con los chavales. ¿Voy bien de tiempo? Vale. Bien, pues los retos y conclusiones a los que conlleva nuestro tipo de trabajo, bueno, pues evidentemente tenemos que intentar superar este proceso de institucionalización y, por tanto, normalizar la presencia de los chavales en todos los recursos formativos, sociales, laborales, socioculturales, etcétera. Por supuesto, supone el trabajo en red, porque los inmigrantes son sujetos con muchas caras a la hora de trabajar, me refiero. Hay que trabajar en muchos ámbitos y, por lo tanto, las instituciones tienen que asumir la responsabilidad de manera conjunta. Por lo tanto, un trabajo sistemático en red. Trabajar para la educación intercultural, es decir, intentar fomentar los horizontes, ampliar los horizontes culturales de esos chavales y educativos, no reducirlos a unos itinerarios claves para migrantes que son canteras de mano de obra económica. Y, por último, tenemos que asumir como educadores el papel o el protagonismo que tenemos de reivindicación de la situación de los migrantes o de la situación de la estigmatización de este colectivo. Por último, a concluir, pues los menores migrantes son menores que ponen en evidencia la fragilidad del tejido social en la sociedad de origen, pero también en la sociedad receptora. Es decir, nosotros también tenemos que analizar cuál es nuestra capacidad para acoger a estos menores. Y, por último, no podemos atenderlos sin pensar en la reivindicación social que traen consigo, es decir, qué es lo que estos adolescentes están pidiendo, poniendo en marcha esas estrategias de migración. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. A continuación, Xavier Jimeno Monterde nos va a presentar la comunicación que lleva por título Menores que migran solos e inflación en Aragón. ¿Sí? ¿La has dado tú? No. Buenos días. Gracias a la organización por haberme permitido participar en este foro. Vengo a mostraros parte de la investigación doctoral que estamos realizando sobre la presencia de menores no acompañados en Aragón desde el año 2000 hasta el 31 de diciembre del 2010, arrastrando datos hasta la actualidad. Esta investigación arranca de la presencia mía como educador, profesor en un centro de formación de una entidad que además tiene pisos y residencias para menores tutelados, en la cual concurren, como todos sabéis, en el conjunto del Estado bastantes de los menores no acompañados
que tienen presencia en este momento en España, aunque ya sabéis que también hay chavales que no están detectados y que están invisibilizados tanto por la Administración como por ellos mismos. En concreto nosotros, luego hablaré de otro tema dentro de la investigación, que es el tema de las expectativas de acogida previa, y ahora os voy a presentar un poco los datos de lo que sería nuestra investigación en torno al ámbito de la infracción jurídica, del tema del sistema jurídico penal de estos menores. Dentro del acceso a los datos que hemos tenido del Gobierno de Aragón, nos surgió la oportunidad, casi por casualidad, de acceder a los datos del sistema, digamos, de infracciones jurídicas o infracciones penales, y tuvimos la oportunidad de elegir un año tipo, por recomendación de los técnicos que trabajan en este ámbito de Fiscalía. Elegimos el año 2010 porque nos parecía suficientemente rico en cuanto a los datos, y esto nos ha dado una visión que en un principio puede parecer sesgada, pero que sí que arrastra detrás, porque no solo hemos tomado datos cuantitativos, sino también hemos hecho entrevistas tanto a menores como a técnicos. En este caso, las entrevistas han sido mucho más amplias que el ámbito de la infracción, pero bueno, ha entrado también en el ámbito de la infracción y aporta la parte cualitativa, no las entrevistas, aparte de nuestros años de observación en lo que serían nuestra labor profesional. La realidad con la que nos encontramos en el ámbito institucional, por comenzar analizando el discurso institucional alrededor de la infracción, es que hay una percepción de que los chavales estaban llegando previamente a Aragón, conociendo perfectamente los recursos, y es algo de lo que hablaremos posteriormente. Pero en el discurso institucional también había una carga significativa hacia la infracción, considerando que era algo que era consustancial al colectivo de menores no acompañados. Nosotros partíamos de ese a priori y queríamos o bien reafirmarlo o contrastarlo y, digamos, de alguna manera desmontarlo como discurso. La realidad de los datos estadísticos del año 2010, que no quiere decir que sea la del conjunto de los años que hemos estudiado, que es desde el año 2000, sí que nos daba a entender que el discurso institucional estaba recargado en función de las reincidencias de unos pocos menores no acompañados, y que eso trasladaba la percepción general y generalizaba la percepción de que el conjunto de los menores no acompañados tenían esa carga de infracción detrás, ¿no? Si veis el gráfico, el conjunto de los menores tutelados durante ese año, estamos hablando de 63 chavales, de ellos 23 son expedientes nuevos del año 2010, y sin embargo el número de infractores es apenas 21 jóvenes de los tutelados infractores, y dentro de los tutelados infractores solo en 2 expedientes eran chavales que habían iniciado la tutela durante ese año. En realidad estamos viendo que estamos en una parte del colectivo que podríamos hablar casi pues, de un tercio, casi no llega ni siquiera al 50%, pero si tenemos oportunidad de acceder a más datos y calcular el número de reincidencias como hicimos, vemos que realmente el número de infracciones de infractores que habían tenido 2 o más infracciones baja ya hasta 11 infractores. Y si vamos afinando más los datos, llegamos al gráfico 3, que nos da pues una visión mucho más realista de que en realidad la percepción de que los tutelados, o sea, los menores no acompañados tutelados por el Gobierno de Aragón, tenían esa carga social, o discursiva en el ámbito institucional, de que había mucha reincidencia en los delitos. Estábamos hablando, curiosamente, de una cifra muy baja, que no llegaba a los 4 o 5 según el número de reincidencias que estuviéramos hablando. Es decir, entre 4 o 5 chavales acumulaban de las 50 infracciones detectadas 35 de las infracciones. Es decir, chavales multi reincidentes estaban cargando de significatividad respecto al tema de la infracción al resto de los menores no acompañados tutelados. ¿De qué tipo de infracciones estamos hablando? Bueno, antes de pasar a este tema, sí que os diría que también estudiamos, teniendo los datos de los chavales tutelados y de los chavales tutelados infractores, contrastamos también el tema de la nacionalidad y la edad, y en ese ámbito no se diferenciaban. Es decir, los infractores eran chavales entre 16 y 17 años, con lo cual coincidían con la distribución de edad del resto de los menores no acompañados tutelados. Y además, tampoco en el tema de la nacionalidad estábamos hablando fundamentalmente de magrebís
y algún algún subsahariano, es decir, no se salían tampoco de la media del resto de los tutelados. Las consecuencias jurídicas de las infracciones están distribuidas por partes iguales entre medidas de desjudicialización, aunque es un término un poco extraño, lo que llamamos comúnmente en el ámbito de la educación social las reparaciones extrajudiciales, y una parte, a lo mejor 2/3, sí que eran medidas judiciales, y en este ámbito es el que veis la tabla siguiente, ¿no?, que es la tabla número 2, luego en el texto podéis ver que hay muchas más tablas y gráficos. Como en el resto, además coincidiendo con el resto de las medidas aplicadas al resto de los menores tutelados, tanto extranjeros como nativos, suelen ser mayoritariamente libertades vigiladas. En algunos pocos casos estamos hablando de internamiento, pero la mayoría de las, si os fijáis, son prestaciones en beneficio de la comunidad. Es decir, se intenta siempre evitar el internamiento, que son en régimen cerrado o semiencerrado, que son muy pocos casos, y eso nos han insistido mucho los técnicos. Con lo cual no se diferencian, y en eso también nos han insistido, y es cierto, los datos lo demuestran, no hay diferencia con el resto de los menores infractores, sean nativos o extranjeros. El tipo de delitos podríamos, o de ilícitos penales, por hablar en terminología jurídica, se distribuye de manera equidistante entre robos y hurtos, agrupándolos, como podéis ver, entre 14 y 5 ya subamos 19 de las infracciones, y luego otro grupo que sean las lesiones, amenazas y maltrato. Digamos que entre robos y hurtos, lesiones, amenazas y maltrato está el 90 y tantos %, es decir, mitad y mitad. Y en algún caso, pues bueno, veis que hay casos de agresión sexual, atentado, tal, pero son a lo mejor uno de cada. Aparte de analizar cualitativamente, también hemos hecho un análisis cuantitativo, además de analizar cuantitativamente las infracciones, también lo hemos hecho en el plano cualitativo, y en principio si podemos partir tanto del discurso de los menores como del discurso de los profesionales. En el caso del discurso de los menores, ellos mismos reconocen que la carga, el tema de la infracción está asociada a las circunstancias propias de una ausencia de proyecto migratorio y de un inmediatismo, es decir, de dejarse llevar por la acción inmediata sin una reflexión previa, ¿no? Como veis el testimonio de este menor, él dice que hay una variedad de posiciones dentro de los menores y que hay gente que evidentemente viene aquí sin nada, que no tiene nada que perder y que suele coincidir con el perfil del infractor. Si pasamos este discurso si pasáramos al discurso de los profesionales, sí que vemos que hay una carga de significación mucho más grande en el discurso de los profesionales respecto a la infracción, y sí que empezamos a oír hablar de términos muy comunes, y yo creo que son panibéricos, es decir, que en todas las comunidades autónomas por las que he pasado se habla de la pesada mochila que cargan los chavales en su proyecto migratorio, donde entran los problemas familiares que traen de su país, la vida en la calle, en algunos casos la violencia que han sufrido. Pero en algunos casos los discursos se cargan de un eurocentrismo, como podéis ver aquí se habla de que son chavales más agresivos, o incluso se les tacha de primitivos, que es una cuestión que nos llamó muchísimo la atención. Lo que sí ¿qué pueden querer decir este tipo de discursos los profesionales? Pues en principio que la complejidad de la migración también sale a relucir en el tema de la infracción. Esta migración no es una cosa que se pueda uniformizar ni simplificar, la prueba está en que está generando bastantes problemas en el ámbito de la infracción relacionados con la salud mental, algo que puede venir previamente al proceso migratorio o generada por el proceso migratorio. Dentro de nuestra teorización hemos unido todo este análisis a la hipótesis previa, que luego se ha confirmado, de que había más de un itinerario. Itinerarios paralelos que convivían al mismo tiempo dentro de un proceso migratorio, dentro y fuera de la institucionalización. Queríamos dejar claro que, en este caso, hablando de infracción, la infracción está relacionada sobre todo, tal y como nosotros lo veíamos, con menores que entran y salen del proceso institucional. Es decir, para ellos la protección no es el único ámbito en el cual ellos desarrollan su proyecto migratorio, y eso les permite, les induce de alguna manera a entrar y salir constantemente de la vía homogénea de la protección, que plantea un itinerario bastante cerrado, y ellos en muchas ocasiones se lo están saltando. Bueno, podré hablar de eso después en la ponencia o en la ponencia posterior o en el debate. Sí que veíamos también que había, en el ámbito de y por ir terminando ya, en el ámbito de la infracción quedaba claro que había vamos a hablar en términos de responsabilidad, pero sí
una causalidad en la intervención en la acogida, es decir, la selección de los chavales mandándolos a un centro con mayor conflictividad o a otro con menor conflictividad acababa influyendo definitivamente en que fueran infractores o no, y es algo sobre lo que tenemos tanto datos como discurso recogido. También influía en la regularización final en el ámbito administrativo, es decir, que llegaran a los 18 años con o sin papeles o con o sin trabajo. Y lo mismo en el ámbito judicial, es decir, la intervención que con ellos se realizaba en el ámbito judicial era muy importante, influía definitivamente en su proyecto migratorio, hasta el punto de que las medidas de internamiento, y luego podré hablar un poquito más de eso, me imagino, acababan, digamos, cerrando ese proceso migratorio con una perspectiva, tanto por el parte del menor como de los profesionales, de fracaso total. Y luego, lo dejo así como una frase final y con esto concluyo, nos ha gustado mucho analizar los discursos de los chavales y sobre eso hemos trabajado bastante. Planteábamos como sugerencia para el futuro, como línea de investigación, la posibilidad, vamos a llamarle posibilidad, de que la reforma o el ámbito de la reforma de la infracción jurídica se esté planteando por algunos chavales como una salida al sistema de protección, es decir, como una ampliación, como un puente entre los dos sistemas y como una manera de asumir la reforma como un sistema de protección. Hasta aquí. Muchas gracias, Xavier. A continuación, Yariza Garcés Delgado será la encargada de presentarnos la comunicación El desarrollo de habilidades sociales, una estrategia para potenciar la integración de menores en riesgo de exclusión. Sí. Esto. Hay que apuntar todo. Parece que funciona. A ver. Buenos días a todos y a todas, más todas que todos, pero bueno. Yo vengo de Tenerife, de la Universidad de La Laguna, y la comunicación que presento, pues como bien dice ahí, disculpen primero antes que nada la voz, porque estoy hecha polvo. ¿Qué va? Pues es la importancia del desarrollo de las habilidades sociales y sobre todo si contamos con un colectivo que se encuentran en desventaja social, como pueden ser los menores en riesgo de exclusión social. El motivo de esta comunicación es presentarle un primer ciclo de investigación-acción que hemos llevado a cabo con este tipo de colectivos y en el cual presentamos un pre-test, un test y un post-test de un programa que hemos llevado a cabo con ellos. Voy a pasar la diapositiva. Hostia. Sí, mejor. Bueno, como ven ahí, ¿por qué consideramos importante el estudio? Pues debido a los nuevos acontecimientos sociales, ya sea de crisis económica, de crisis social, cultural, pues se están dando procesos en la sociedad que hacen que si ya había gente de clase pobre,